El anticristo no es un concepto nuevo, pero a lo largo de los siglos ha habido muchas especulaciones sobre quién podría ser esta figura. Algunos creen que se tratará de un líder político o religioso de gran influencia, mientras que otros piensan que es una representación simbólica de fuerzas espirituales que se oponen a Dios. Pero lo que la Biblia nos deja claro es que su llegada será un momento de gran confusión y engaño. Una de las preguntas más urgentes es, ¿podría el anticristo ya estar entre nosotros? Para responder a esta pregunta, debemos mirar las señales que las Escrituras nos han dado. En la primera epístola de Juan, Juan 2 y 18, leemos, «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo». Este versículo nos muestra algo interesante, no solo habrá un anticristo final, sino que a lo largo de la historia han surgido muchos anticristos, personas o movimientos que han trabajado en oposición a Cristo y a su mensaje. Esto nos lleva a la idea de que el espíritu del anticristo ya está presente, operando a través de sistemas políticos, ideologías y personas que se oponen activamente a los principios del Evangelio. Pero, ¿qué hay del anticristo final? Aquel que, según el Apocalipsis, será el mayor engañador de la humanidad, haciéndose pasar por un salvador, cuando en realidad es un destructor. Para identificar si el anticristo ya está aquí, tenemos que observar las señales proféticas que se nos han dado en la Biblia. Jesús habló extensamente sobre los eventos que precederían su segunda venida, por ende, la aparición del anticristo. En Mateo 12 y 24, Jesús advierte, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Este pasaje es crucial, porque nos muestra que el anticristo no será simplemente un tirano o dictador evidente, sino alguien que engañará a muchos con señales y prodigios. Vivimos en una era en la que la tecnología ha avanzado tanto que lo que antes se consideraba milagroso ahora parece cotidiano. La inteligencia artificial, la ingeniería genética y los avances en ciencia y medicina han dado a la humanidad un poder casi ilimitado. En medio de todo esto, la pregunta es, ¿podría alguien utilizar estos avances para engañar al mundo entero, haciéndose pasar por un salvador, por un Mesías moderno? Además, debemos considerar los movimientos globales hacia la centralización del poder. El libro de Apocalipsis, Apocalipsis 13, 16-17, nos habla de una marca de la bestia, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Hoy en día, con los sistemas financieros digitalizándose y con el auge de las criptomonedas, muchos ven en estos desarrollos un posible precursor de ese sistema económico global profetizado en la Biblia. La implementación de tecnologías como el reconocimiento facial y la vigilancia masiva también están alimentando las preocupaciones de que el escenario para el control global ya se está preparando. El apóstol Pablo también nos advierte sobre la venida del anticristo en 2 Tesalonicenses 2, 3-4, «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Este versículo nos da una pista importante: el anticristo se levantará en medio de una gran apostasía, es decir, un abandono masivo de la fe verdadera. ¿No estamos viendo ya eso en el mundo de hoy? Muchas personas, incluso dentro de la Iglesia, están abandonando las enseñanzas bíblicas fundamentales. La confusión doctrinal, el sincretismo religioso, y el rechazo a las enseñanzas morales de las Escrituras están en aumento. El escenario está más que listo para que una figura carismática, poderosa y engañosa tome el control y lleve a la humanidad por un camino de destrucción espiritual. Es fundamental que entendamos que, aunque las señales parecen estar alineándose, nuestra misión como creyentes no es simplemente especular sobre quién podría ser el anticristo, sino estar espiritualmente preparados. Jesús nos exhortó a velar y orar, Mateo 26, 41, para que no seamos engañados. Debemos conocer las Escrituras, profundizar en nuestra relación con Dios, y ser capaces de discernir el bien del mal en un mundo donde la verdad es cada vez más relativa. Si el anticristo ya está aquí o no, es algo que aún está por verse claramente.
Pero lo que sí es seguro es que las fuerzas del mal están activas, y nosotros debemos ser luz en medio de la oscuridad. Debemos estar atentos, no solo a los eventos mundiales, sino también a nuestras propias vidas espirituales. Porque al final, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mateo 12:13. Sabemos por las Escrituras que el anticristo será un maestro del engaño. En 2 Tesalonicenses 2, 9-10 leemos, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí vemos que el anticristo no actuará solo, sino que será una marioneta del mismo Satanás, utilizando señales y prodigios falsos para desviar a las personas de la verdad. Es importante destacar que estos prodigios mentirosos no necesariamente se refieren a trucos baratos o ilusiones. Podrían ser eventos impresionantes, respaldados por tecnología avanzada o fenómenos inexplicables que podrían parecer milagrosos. Este engaño será tan grande que, como leímos en Mateo 12:24, si fuera posible, incluso los elegidos serían engañados. Esto nos muestra la magnitud del poder que tendrá el anticristo y su capacidad para hacer que las masas lo sigan ciegamente. Hoy en día, vivimos en una era de información, pero paradójicamente, también en una era de gran desinformación. Las redes sociales, los medios de comunicación y las plataformas digitales están saturadas de noticias falsas, teorías de conspiración y narrativas manipuladas. ¿Te has dado cuenta de cómo estas plataformas pueden moldear las creencias de millones de personas en cuestión de días? Es en este contexto que podría operar el anticristo, utilizando la tecnología y los medios de comunicación para difundir su mensaje de manera masiva y engañar a muchos. Algo que no podemos ignorar es que el anticristo será un líder global. En Apocalipsis 13:7 se nos dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta descripción claramente apunta a alguien con un alcance global, alguien que tendrá poder sobre todas las naciones. Hoy en día, el mundo parece estar cada vez más interconectado. Las barreras entre naciones se están desvaneciendo, y estamos viendo el surgimiento de organismos internacionales y acuerdos globales que buscan unificar a los países bajo un mismo propósito. El concepto de un gobierno mundial o nueva orden mundial ya no parece una idea descabellada. De hecho, muchos líderes políticos y financieros han hablado abiertamente sobre la necesidad de una mayor cooperación global para enfrentar problemas como el cambio climático, las pandemias y la inestabilidad económica. El anticristo podría aprovechar estas circunstancias, presentándose como un líder que trae soluciones a los problemas que enfrenta la humanidad. Podría ser alguien que habla de paz, justicia y unidad, y que ofrece una falsa esperanza de estabilidad mundial. Esto resuena con lo que leemos en Daniel 8:25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este pasaje nos muestra que el anticristo no solo será un líder político o militar, sino alguien extremadamente astuto. Su capacidad para engañar no vendrá a través de la fuerza bruta, sino a través de una manipulación sutil. Esto lo convierte en una amenaza aún más peligrosa, porque no necesariamente se verá como un enemigo al principio. Al contrario, es posible que sea alabado y adorado por muchos. Otro aspecto clave del anticristo es su rol religioso. Sabemos que no se contentará con ser un líder político, también buscará ser adorado. En 2 Tesalonicenses 2:4 leemos, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto significa que el anticristo no solo será un opositor de las religiones, sino que buscará reemplazar a Dios. ¿Podemos imaginar cómo será este momento? Es posible que el anticristo promueva una religión universal o un sincretismo religioso, uniendo a personas de todas las creencias bajo una misma bandera. En un mundo que ya está hambriento de paz y unidad, muchos podrían ver esta propuesta como una solución a los conflictos religiosos que han plagado a la humanidad por siglos.
Hoy en día, ya vemos movimientos que buscan la unificación de las religiones, promoviendo la idea de que todas las creencias son válidas y que lo importante es el amor y la paz. Aunque estas ideas pueden parecer nobles en la superficie, son peligrosas si nos alejan de la verdad bíblica. La Biblia nos dice claramente que Jesús es el único camino, Juan 14, 6, pero el anticristo buscará reemplazar esta verdad con una mentira que sea más fácil de aceptar para la mayoría. Un tema que inevitablemente surge cuando hablamos del anticristo es la marca de la bestia. En Apocalipsis 13, 16-17, se nos describe como, bajo el dominio del anticristo, hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Durante mucho tiempo, la idea de una marca que controle las actividades económicas parecía algo lejano o simbólico. Sin embargo, en los últimos años, hemos visto cómo la tecnología ha avanzado de maneras que podrían hacer que esto sea una realidad tangible. Sistemas de pago biométricos, identificaciones digitales y el uso creciente de microchips implantables son solo algunos ejemplos. No estamos diciendo que estos desarrollos tecnológicos sean, en sí mismos, la marca de la bestia, pero ciertamente podrían ser precursoras de un sistema más amplio de control global, como el que se describe en las Escrituras. En un mundo cada vez más digitalizado, donde el dinero físico está desapareciendo y las transacciones se realizan a través de sistemas centralizados, ¿cuánto tiempo pasará antes de que se implemente un sistema que pueda controlar quién puede y quién no puede participar en la economía global? A pesar de todo lo que hemos hablado sobre el poder del anticristo, no debemos temer. La Biblia es clara en que el poder del anticristo es temporal, y al final, Cristo prevalecerá. En Apocalipsis 7 y 20 leemos sobre el destino final del anticristo, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Nuestra respuesta al anticristo debe ser estar firmes en nuestra fe y en la verdad de las Escrituras. Como cristianos, debemos armarnos con el conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando lleguen los tiempos de engaño, sepamos discernir la verdad de la mentira. En Efesios 6 y 11 se nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. El anticristo puede estar ya en este mundo, preparando el escenario para su aparición final. Pero nosotros no estamos indefensos. Tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo para guiarnos y protegernos. Una de las características más temidas del anticristo es el poder que tendrá sobre todas las naciones. Apocalipsis 13 nos ofrece una visión inquietante de cómo el anticristo establecerá su dominio global. En los versículos 5 a 7 se nos dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este pasaje nos muestra claramente que el gobierno del anticristo será uno de opresión y persecución. Aunque inicialmente podría parecer un líder benevolente, que trae paz y soluciones a los problemas globales, su verdadera naturaleza será revelada cuando comience a blasfemar contra Dios y a perseguir a los que no se sometan a su autoridad. Este tipo de gobierno tiránico disfrazado de paz y unidad no es algo ajeno a la historia. A lo largo de los siglos, hemos visto líderes que prometieron prosperidad y justicia, pero que al final se convirtieron en dictadores brutales. La diferencia aquí es que el anticristo no solo será un líder político, sino que tendrá una dimensión espiritual, presentándose como un salvador y pidiendo adoración. La Escritura también habla de la idolatría que fomentará el anticristo. En Apocalipsis 13, 14-15, se menciona la creación de una imagen de la bestia, que será adorada por todos aquellos que no sigan a Dios. Este culto a la imagen es una señal clara de que el anticristo buscará no solo poder político, sino también un poder religioso absoluto.
En su gobierno, el anticristo no actuará solo. Apocalipsis 13 también nos habla de la aparición de un falso profeta, que será su aliado más cercano. Este falso profeta tendrá el rol de convencer a las masas de que el anticristo es un ser divino digno de adoración. En Apocalipsis 13, 11-12, se nos describe a este personaje. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Lo más sorprendente de este falso profeta es su capacidad para engañar a la humanidad a través de milagros y prodigios falsos. Al igual que el anticristo, el falso profeta tendrá acceso a poderes sobrenaturales dados por Satanás, que usarán para validar sus mentiras. En Apocalipsis 1 y 13 se dice que, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este tipo de milagros falsos convencerán a muchos de que el anticristo es el verdadero Mesías, ya que imitará los signos y prodigios que, en su momento, realizaron los profetas de Dios o el mismo Jesucristo. El falso profeta utilizará este poder para fortalecer la influencia del anticristo y asegurar que su gobierno global sea aceptado no solo por la fuerza, sino también por convicción religiosa. El falso profeta, por tanto, será un líder religioso que introducirá una nueva religión o un sincretismo que combinará diferentes creencias bajo una misma enseñanza falsa, centrada en la adoración del anticristo. Hoy en día, ya podemos ver cómo muchas corrientes religiosas y espirituales buscan combinar elementos de diversas religiones, creando una amalgama de creencias que, si bien parece promover la paz y la unidad, en realidad aleja a las personas de la verdad bíblica. El Apocalipsis es claro cuando nos dice que el anticristo y el falso profeta engañarán a casi toda la humanidad. En Mateo 12 y 24, Jesús advirtió a sus discípulos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Este es un aspecto crucial que debemos entender. El engaño será tan grande y tan convincente que incluso aquellos que conocen la verdad podrían ser tentados a dudar. ¿Cómo es posible esto? El mundo se encontrará en tal desesperación, en tal caos, que el mensaje del anticristo parecerá la única solución viable. Prometerá paz, estabilidad y prosperidad, y respaldará sus palabras con signos asombrosos, creando una falsa sensación de seguridad. Un gran ejemplo de esto es cómo las personas, en situaciones de crisis, están dispuestas a ceder su libertad a cambio de promesas de seguridad y estabilidad. Ya lo hemos visto en diversas épocas de la historia, cuando las naciones han aceptado líderes autoritarios debido a la promesa de poner fin a la incertidumbre y al caos. Esta misma dinámica se repetirá en los últimos días, pero a una escala mucho mayor. En este punto, es fundamental que recordemos la advertencia que encontramos en 1 Pedro 5, 8, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El anticristo, respaldado por Satanás, buscará devorar no solo nuestras almas, sino también nuestras mentes y corazones, utilizando el miedo, la desesperación y el engaño para alejarnos de Dios. Aunque el anticristo tendrá un poder temporal y engañará a muchos, los creyentes están llamados a resistir. La clave para no ser engañados es, como siempre, conocer la verdad. En Juan 8 y 32, Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocimiento profundo de la palabra de Dios es la primera línea de defensa contra el engaño del anticristo y del falso profeta. Es esencial que los creyentes se aferren a las Escrituras, porque en ellas encontrarán las herramientas para discernir el bien del mal. Efesios 6 y 17 nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo que indica que el conocimiento bíblico no solo es una defensa pasiva, sino una arma activa para enfrentar las mentiras del enemigo. Además, debemos estar preparados para la persecución. Jesús nos advirtió en Juan 15, 18-20 que, así como el mundo lo odió a él, también nos odiará a nosotros. Durante el gobierno del anticristo, los creyentes fieles serán perseguidos, como lo señala Apocalipsis 13, 7,
se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Sin embargo, a pesar de esta persecución, Dios no abandona a su pueblo. Apocalipsis 2:12 nos dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Finalmente, aunque el anticristo gozará de un poder temporal, la Biblia es clara en que su derrota está asegurada. En 2 Tesalonicenses 2:8 leemos: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Jesucristo regresará triunfante y destruirá al anticristo y a sus seguidores. Apocalipsis 7:20 nos dice que tanto el anticristo como el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego, lo que marca el fin de su reinado maligno. Esta es nuestra esperanza, que aunque el mal parezca prevalecer por un tiempo, la victoria final pertenece a Cristo. Una de las grandes preguntas que muchas personas se hacen es: ¿por qué Dios permitiría la aparición del anticristo? Si bien parece desconcertante que Dios permita a una figura tan maligna engañar a tantas personas, la Biblia nos da una clave importante sobre el propósito de este engaño. En 2 Tesalonicenses 2:11-12, leemos lo siguiente: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto nos revela que el engaño del anticristo servirá como una especie de juicio espiritual para la humanidad. Aquellos que han rechazado la verdad de Dios y han abrazado el pecado serán susceptibles a este engaño, mientras que los que aman la verdad y buscan a Dios sinceramente, serán preservados. Este es un llamado urgente a examinar nuestros corazones y asegurarnos de que estamos firmemente enraizados en la verdad. Hoy, más que nunca, es crucial que no nos acomodemos a las corrientes de pensamiento que rechazan las enseñanzas de Cristo y que presentan la verdad como algo relativo o mutable. La Biblia es clara en que, en los últimos tiempos, habrá un incremento en la confusión espiritual y en la difusión de doctrinas falsas. Pablo advirtió en 1 Timoteo 4:1 que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto subraya la importancia de que, como creyentes, fortalezcamos nuestra fe y discernimiento espiritual. No podemos permitirnos ser arrastrados por cada nueva idea que parece buena o atractiva. En cambio, debemos ser como los bereanos mencionados en Hechos 5:11, quienes escudriñaban las Escrituras cada día, para verificar si lo que escuchaban era cierto. Sabiendo lo que la Biblia nos enseña sobre el anticristo y los eventos que precederán su aparición, la pregunta más importante es: ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos estar preparados para los tiempos que se avecinan? Aquí te comparto algunos puntos clave basados en las Escrituras. Conocer la palabra de Dios. El primer paso esencial es sumergirse en las Escrituras. No podemos discernir el engaño si no conocemos la verdad. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto significa que la Biblia es nuestra guía para enfrentar los tiempos difíciles. Conocerla nos ayudará a identificar cuando algo no está alineado con la verdad divina. Vivir en santidad y obediencia. La Biblia nos llama a vivir vidas santas, separadas del pecado y dedicadas a Dios. En 1 Pedro 1:15-16, se nos recuerda: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En los tiempos finales, el pecado y la inmoralidad estarán en su punto máximo, pero los seguidores de Cristo deben ser luces en medio de la oscuridad. Al vivir en obediencia a Dios, nos mantenemos alejados del poder del anticristo. Oración constante. Jesús nos enseñó a velar y orar. En Mateo 26:41, Él dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración no solo nos mantiene conectados con Dios, sino que nos ayuda a mantenernos alertas y espiritualmente despiertos. En tiempos de gran engaño, una vida de oración nos permite discernir la voluntad de Dios y escuchar su dirección. No temer, sino confiar en Cristo,
Aunque las descripciones del anticristo y los eventos de los últimos tiempos pueden parecer aterradoras, la Biblia nos dice repetidamente que no temamos. En Juan 4:33, Jesús nos da una promesa de paz: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa cuán poderosas sean las fuerzas del mal, el poder de Cristo es mayor, y su victoria ya está asegurada. Compartir el Evangelio, mientras vemos el mundo desmoronarse y la maldad aumentar, es fácil caer en el pesimismo. Sin embargo, debemos recordar que este es también un tiempo de oportunidad para compartir el Evangelio. En Mateo 12:14, Jesús dijo que este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nuestra misión no cambia, debemos ser testigos fieles de Cristo, llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe en Él. A pesar de todo el poder y el engaño del anticristo, la Biblia es clara en que su reinado será temporal y su destino final está sellado. Hemos mencionado antes que Apocalipsis 7:20 nos describe cómo el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego, un destino reservado para aquellos que han rechazado a Dios y han trabajado en oposición a su reino. En 2 Tesalonicenses 2:8, también leemos sobre la venida de Cristo, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Esta es una imagen poderosa: cuando Cristo regrese en gloria, el anticristo será destruido sin esfuerzo. Esto nos recuerda que, aunque el mal parece prevalecer en ciertos momentos, el poder de Cristo es absoluto y no tiene rival. Apocalipsis 8:10 describe el destino final de Satanás, el poder detrás del anticristo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el fin del mal en todas sus formas: Satanás, el anticristo y todos aquellos que lo siguieron serán juzgados y castigados por la eternidad. Con la destrucción del anticristo y de las fuerzas del mal, lo que sigue es el establecimiento definitivo del reino de Dios. Apocalipsis 21:1-4 nos ofrece una hermosa descripción de la nueva creación que Dios traerá: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la gran esperanza de los creyentes, un futuro en el que Dios morará con nosotros, sin pecado, sin sufrimiento y sin la maldad que ha plagado a la humanidad desde la caída. El reino del anticristo será corto y destructivo, pero el reino de Dios es eterno y lleno de paz. Hemos recorrido un largo camino en esta serie sobre el anticristo. Sabemos que su llegada será un momento de gran engaño y tribulación, pero también sabemos que su destino final está sellado. La pregunta que nos queda por responder es: ¿cómo responderemos nosotros? Cada persona en este mundo deberá tomar una decisión: seguir al anticristo y al sistema mundial que establecerá, o permanecer fieles a Cristo. Esta decisión no solo afectará nuestra vida en este mundo, sino también nuestra eternidad. El llamado para cada uno de nosotros es claro: debemos velar, orar y permanecer firmes en la fe. No importa lo que venga, la promesa de Cristo es segura: aquellos que lo sigan tendrán vida eterna en su reino. Que esta verdad nos llene de esperanza y de determinación para perseverar hasta el final. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjame tu comentario, me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy. Y si te quedaste con ganas de más, no te vayas todavía, hay mucho más contenido interesante esperándote. Nos vemos en el próximo vídeo.